Hola, buenas. Mi nombre es Francisco Isla, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica. Yo hoy junto a mis compañeros les vamos a presentar nuestro proyecto que desarrollamos, llamado Catapulta Rotacional. Este trabajo no solo fue la construcción mecánica, sino que también una oportunidad para aplicar conceptos clave de la física que vimos en clases. A través de este proyecto buscamos entender cómo las variables físicas afectan el comportamiento de un sistema real y cómo la teoría se puede comprobar en resultados concretos. A continuación, les voy a mostrar cómo fue el desarrollo y los experimentos realizados y qué conclusiones pudimos obtener como grupo. En esta diapositiva vemos el contexto histórico y la problemática que aborda nuestro proyecto. Las catapultas fueron herramientas clave en la antigüedad, utilizadas por civilizaciones como los griegos y romanos. Estas armas aplicaban principios físicos fundamentales como el torque y la energía potencial, para lanzar proyectiles con precisión. Hoy en día, construir modelos funcionales de catapulta nos permite comprender mejor estos conceptos físicos desde la práctica. Sin embargo, aunque el diseño pueda parecer sencillo, variables como el ángulo del lanzamiento, la longitud del brazo y el peso del contrapeso influyen significativamente en su funcionamiento, lo que nos llevó a investigar y a experimentar con estos factores. En esta parte presento la descripción general del proyecto. El objetivo principal fue construir una catapulta funcional para observar cómo influyen distintas variables físicas en el alcance del proyectil y aplicar conceptos como el torque y la energía rotacional. A partir de esto, nos plantearemos cuatro preguntas que guiaron nuestra investigación. Estas preguntas buscan entender la transferencia de energía, el cálculo de la velocidad, el torque aplicado y el proceso mediante el cual la energía rotacional se transfiere al proyectil. Estas interrogantes nos permitieron diseñar experimentos concretos y analizar los resultados de forma más profunda. Estas preguntas son: ¿qué cantidad de energía se transfiere al proyectil durante el disparo si la masa del contrapeso es de 145,78 gramos y se sabe que el contrapeso cae desde 220 milímetros de altura? ¿Cuál es la velocidad con la que el proyectil de 5,67 gramos es lanzado desde la catapulta en el momento del disparo? ¿Cómo se determina el torque aplicado al brazo de la catapulta usando el peso del contrapeso y la distancia al eje de rotación? ¿Cómo se transfiere la energía rotacional del proyectil en el momento del disparo? A continuación, mostraremos la metodología de trabajo colaborativo. Para esta, planteamos una bitácora de trabajo. Esta tiene sus respectivas fechas y cronología sobre el proyecto. El día 20 de junio, iniciamos con la elección e investigación sobre el proyecto. Este mismo día, buscamos un diseño y elección de materiales. El día 26 de junio, se inicia el desarrollo de la maqueta. El día 27 de junio, se termina la confección de la maqueta y se inicia la toma de datos. Se agregan datos de investigación y cálculos del desarrollo. El día 27 de junio, se termina la confección de la maqueta y se inicia la toma de datos. Este mismo día desarrollamos las preguntas planteadas. El día 28 de junio iniciamos la presentación, comenzamos con la grabación y edición y envío del trabajo. Ahora pasamos a la diapositiva 5, donde desarrollamos uno de los cálculos fundamentales del proyecto. ¿Qué cantidad de energía se transfiere al proyectil durante el disparo si la masa del contrapeso es de 145,78 gramos? Y se sabe que el contrapeso cae desde 220 milímetros de altura. Tenemos que recopilar los datos que se nos está dando, los cuales son la masa del contrapeso, que es de 145,78 gramos, y la altura desde la que cae el contrapeso, que es 220 milímetros, y la gravedad, que es 9,8 newton. Para esto debemos hacer una conversión de unidades. Necesitamos pasar de gramos a kilogramos. Sabemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos, por lo que ocupamos una regla de 3 y el resultado quedaría como 0,145 y fracción kilogramos. Luego realizamos la otra conversión de unidades, que es la de la altura. Sabemos que un metro equivale a 1000 milímetros, por lo que nuestra fórmula quedaría así y nos daría un resultado de 0,22 metros. Luego aplicamos la siguiente fórmula, que es la de energía potencial gravitatoria, la cual nos dice que debemos multiplicar masa por gravedad por altura. Reemplazando estos datos, nuestra fórmula queda dada de la siguiente forma, dándonos un resultado de 0,314 joules. A base del cálculo de energía potencial gravitatoria generada por el contrapeso antes del disparo, se obtuvo un valor de 0,314 joules. El resultado representa la energía máxima disponible para ser transferida al proyectil, aunque no considera pérdidas reales como fricción. Lo que demuestra es que la masa del contrapeso y su altura de caída son factores claves para determinar esta energía. ¿Cuál es la velocidad con la que el proyectil de 5,67 gramos es lanzado desde la catapulta en el momento del disparo? Suponiendo que no se presentaron pérdidas, la energía cinética es la misma que la energía potencial gravitatoria, por lo que se puede utilizar la siguiente fórmula. Energía cinética es igual a 1 medio por masa por velocidad al cuadrado. Para esto debemos hacer una conversión de unidades pasando de gramos a kilogramos, que nos daría 0,00567 kilogramos. Despejando las variables que sería la velocidad y la fórmula quedaría así. Reemplazando los datos, la fórmula
quedaría así, y nos daría un total de 10,52 metros por segundo. A partir del cálculo de la energía cinética transferida del proyectil, se determinó que la velocidad en el momento de disparo es de 10,52 metros por segundo. Este valor representa la rapidez con la que el proyectil abandona la catapulta y refleja la eficiencia de conversión de energía potencial en el movimiento. ¿Cómo se determina el torque aplicado al brazo de la catapulta usando el peso del contrapeso y la distancia del eje rotacional? Para eso utilizaremos los siguientes datos. La fuerza aplicada, que es fuerza es igual a masa por G. Distancia desde el eje de rotación, que es 58 milímetros. Haciendo una conversión de unidades que nos daría 0,00567 kilogramos. Aplicamos la fórmula de la fuerza aplicada, dándonos un resultado aproximado de 0,06 newton. Luego necesitamos hacer otra conversión de unidades pasándonos de milímetros a metros, que nos daría un resultado de 0,058 metros. Luego debemos aplicar la siguiente fórmula de torque, que es torque es igual a fuerza por distancia del eje de rotación. Reemplazando estos datos, nos daría un resultado de 0,0035 Nm. A partir del cálculo del torque generado por el peso del proyectil en el brazo de la catapulta, se obtuvo un valor de 0,0035 Nm. Este resultado representa la magnitud de la fuerza rotacional aplicada al sistema en el instante de disparo. Este resultado representa la magnitud de la fuerza rotacional aplicada al sistema en el instante de disparo. El valor depende directamente de la masa del proyectil y la distancia desde el eje del giro. ¿Cómo se transfiere la energía rotacional al proyectil en el momento de disparo? Durante el disparo, la energía potencial gravitatoria almacenada en el contrapeso se convierte en energía cinética rotacional del brazo de la catapulta. A medida que el brazo gira, su extremo adquiere una velocidad tangencial creciente. En el instante de liberación, esta velocidad se transfiere al proyectil como energía cinética lineal, permitiendo su lanzamiento. Este proceso depende directamente del torque generado por el contrapeso, del momento de inercia del brazo y en la sincronización del disparo, lo que demuestra que estos factores son determinantes para maximizar la eficiencia del sistema y el alcance del proyectil. Hola, me presento, mi nombre es Germán Ceballos y en esta parte de la presentación quiero mostrar el funcionamiento final del prototipo de la catapulta rotacional. Como pueden ver en el video, el modelo fue diseñado con un brazo giratorio unido a un eje central y un contrapeso que actúa como fuente de energía. Al liberar el sistema, el contrapeso cae por efecto de la gravedad, generando un torque que hace girar el brazo con velocidad creciente. Esa energía rotacional se transfiere directamente al proyectil, permitiendo su lanzamiento mediante velocidad tangencial. Además, durante las pruebas pudimos observar cómo variables como el peso, el contrapeso, el ángulo de lanzamiento y la longitud del brazo afectan significativamente el comportamiento del disparo. En resumen, este prototipo no solo cumplió con su función mecánica, sino que también nos permitió aplicar y comprobar conceptos físicos de forma concreta y medible. Pasando ahora al esquema del uso de nociones matemáticas, veremos cómo aplicamos fórmulas físicas para analizar el sistema. En primer lugar, utilizamos la fórmula de energía potencial gravitatoria para estimar la energía inicial del sistema. Esta energía, al transformarse en movimiento, se relaciona con el torque aplicado sobre el eje de rotación. Posteriormente analizamos la energía cinética rotacional del brazo y por último usamos la velocidad derivada de la energía cinética que nos permite determinar la velocidad tangencial al momento del lanzamiento. Estas herramientas nos permitieron entender de manera más profunda cómo la energía se transforma y se transfiere dentro del sistema. En base a los resultados obtenidos, cada uno de nosotros indicaremos lo concluido. Por mi lado puedo decir que, a través de la experiencia con el prototipo, fue posible validar que la energía del sistema depende de parámetros como la masa del contrapeso y la longitud del brazo, lo cual evidenció la relación directa entre el diseño físico y el comportamiento del lanzamiento. En otras palabras, pequeñas modificaciones en el diseño generan diferencias concretas en el resultado, lo cual refuerza la importancia del análisis técnico en este tipo de sistemas. La construcción de la maqueta permitió aplicar contenidos teóricos en un proyecto práctico facilitando la observación de fenómenos mecánicos reales. Esta experiencia transformó la teoría en práctica fortaleciendo nuestros conocimientos en física. El proyecto permitió aplicar y observar conceptos de física rotacional, como el torque, energía potencial y la velocidad angular, comprobando cómo estas variables influyen en el alcance del proyectil y profundizando nuestra comprensión a través de la práctica. Ahora mostraremos el mapa de impacto en la asignatura TFL. En cuanto al impacto de este trabajo en la asignatura TFL, es importante destacar que este proyecto nos permitió integrar diversas habilidades y conocimientos. Por un lado, debemos aplicar principios físicos, pero también trabajar en equipo, resolver problemas técnicos y adaptar el diseño en base a los resultados obtenidos. Además, usamos funciones matemáticas para poder modelar el movimiento, analizamos datos experimentales y reflexionamos sobre el comportamiento real de los sistemas rotacionales. Todo esto se traduce en una experiencia de aprendizaje práctica alineada con los objetivos formativos de la carrera. Finalmente, aquí dejamos las fuentes que respaldaron tanto la construcción teórica como práctica de nuestros proyectos. Utilizamos recursos como Khan Academy, OpenStack y material institucional que nos permitieron proporcionar explicaciones claras sobre los conceptos de energía, rotación y dinámica de proyectiles. Con esto damos por finalizada nuestra presentación. Agradecemos su atención y el espacio para compartir nuestro proyecto.